Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos empezando un nuevo ciclo. Si recuerdan, algunos de ustedes que nos han seguido religiosamente a través del tiempo, casi año y medio que venimos presentando videos, empezamos primero presentando nosotros, dando un poco nuestra experiencia personal en el mundo de la seguridad, nuestra experiencia en la policía, en las instituciones federales del gobierno de Estados Unidos, y hemos ido avanzando, hemos hecho análisis, por ejemplo, de distintos estilos de seguridad, de por qué a veces hay mucha inseguridad en un país. Hemos hablado de los sistemas de seguridad y los sistemas policiales. Hemos hablado de una variedad de temas bastante amplios, e incluso después, en los últimos, digamos, 6 meses o so, hemos venido hablando mucho de lo que usted como ciudadano puede o debe de hacer para protegerse, sobre todo si usted no tiene una fuerza de seguridad, si usted no vive en un país seguro, en el que usted debiera de considerar qué puedo hacer para protegerme o para proteger a mi familia. Ahora, si recuerda, si tuvieron la oportunidad de ver nuestros primeros videos, hablamos de una etapa, de un tiempo en la carrera personal mía, de que yo trabajé mucho el tema de las drogas, el tema del narcotráfico. Y una de las cosas que hablé en términos muy amplios fue el problema del narcotráfico internacional. Quiero ahora, en estos nuevos videos, comenzar una nueva etapa. Y le digo por qué. Porque es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, es algo que siempre me ha fascinado, y es algo que no solo que además lo he digamos, ejercido dentro de la carrera de la policía, sino también que lo he estudiado de muchos ángulos. O sea, no solo de la parte académica, sino de la parte práctica, por haber estado en el ambiente. Y si recuerdan, yo empecé mis pininos en el tema de la droga en la calle, en Los Ángeles, como policía encubierto. Y trabajé bastante tiempo en la calle, donde aprendí el tema coloquial de la droga, pero de la droga desde el nivel callejero, o sea, desde el nivel menudeo, como lo conocemos, que es el que la mayoría de la gente escucha y ve, ¿no? O sea, en su país, en su ciudad, donde usted viva, es muy probable que haya gente que consume, gente que vende, hay guerras territoriales que se pelean entre ellos, pandillas y demás por el territorio. Entonces yo estuve en esa parte de lo que es el menudeo, el trabajo de menudeo, en la que traté muchas veces con vendedores de la calle, con narcomenudeo, traté con drogadictos de todo tipo, desde uso de heroína, de cocaína, de metanfetamina, incluso, y vamos a hablar de un tema más pesado, el continuo uso de la marihuana. O sea, ya lo voy a analizar desde el punto de vista de lo que yo vi en carne propia de lo que es todo ese mundo. Y luego de que trabajé un tiempo en eso, eventualmente fui reclutado por el gobierno de Estados Unidos y trabajé en el ambiente federal. En el ambiente federal cambió totalmente la dinámica de todo el tema de la droga, porque en el gobierno federal no se comporta ni se trata tanto con el menudeo, no se maneja a nivel pequeño. Ya hay mucho más presupuesto para hacer investigaciones, las investigaciones son mucho más complejas, y sobre todo si uno ya tiene un conocimiento de la diferencia entre unas investigaciones simples y unas investigaciones muy complejas, puede lograr hacer hacer buenos casos. Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Y ya por los años 80 empezamos a trabajar intensamente, primero en el ambiente doméstico, con investigaciones, y ya le estoy hablando de investigaciones de cantidades de kilos, cantidades ya mayores. No estamos hablando de comprarle al pusher o al dealer de la esquina o de la cuadra o del barrio, no, estamos hablando ya de manejar
cantidades interesantes, manejar dinero, manejar presupuestos, manejar investigaciones mucho más complejas. Y resulta que en todo eso eventualmente nos expandemos, como es inevitable, al ambiente internacional. Y en el ambiente internacional tuvimos oportunidad de viajar por distintos países del mundo, desde Oriente a Europa y obviamente a todos nuestros países en Latinoamérica. Entonces, llegamos a entrometernos en un mundo muy interesante, muy apasionante, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados al lugar, digamos, a la parte de la ciudad, digamos, de la metrópolis. O sea, en el comienzo, obviamente, como todo yo les comenté y los invito a que vean mis primeros videos, cuando empezamos en el patrullero tratábamos el tema de la droga de una forma muy distinta, y aquí cuando hablemos le voy a ir yo demostrando las distintas facetas, porque una de las cosas muy interesantes que mucha gente no entiende o no conoce es hay niveles dentro de la droga, dentro del tema de la droga, dentro del tema del narcotráfico, que se ve de muy distintas posiciones, depende en dónde usted esté, en qué trabajo funcione, en qué nivel trabaje usted, y las distintas facetas. Porque, por ejemplo, el policía uniformado trata con una situación muy distinta al agente encubierto. Y el agente encubierto local no tiene el acceso ni tiene la oportunidad de ver, ya cuando estamos hablando de un nivel medio de la droga, porque primero que todo no se maneja en esos medios, número uno. Número dos, no tienen los presupuestos para moverse en esos ambientes, porque hay que tener cierta habilidad. Y yo voy a hablar de todo esto, de cómo cambia la dinámica. Y cuando usted trabaja en ese tipo de ambiente de la droga en la calle versus la droga a nivel internacional versus la droga a nivel ya mucho más alto, cambian las dinámicas y cambian las situaciones. Entonces, yo quiero hablar de todo eso con ustedes, quiero comentarles, quiero compartir mis experiencias para cambiar un poco la idea que se tiene a veces erróneamente de lo que en realidad es el narcotráfico. Y una de las cosas interesantes que yo les voy a hablar a ustedes en todo este proyecto es cómo yo he visto cambiar a través de los años, porque yo empecé en la policía de Los Ángeles en los 70s, a finales de los años 70, y trabajé y vi la droga desde distintas facetas, como le comentaba. Una cosa es verla desde el punto de vista estrictamente uniformado, en el que usted trata con un consumidor delincuente. Estoy hablando del delincuente, del consumidor delincuente, que es muy distinto al consumidor casual o social, que es otro tipo. Pero yo trataba con el ambiente de la delincuencia, el ladronzuelo, el que robaba, el que golpeaba, que estaba drogado, o el que causaba accidentes. O sea, ese es un tipo de, digamos, de experiencia muy distinta del uniformado. Cuando entro en el mundo de la droga callejera y estoy en el ambiente de policía encubierto, en el que estoy trabajando en el menudeo, o sea, en el menudeo del barrio, de la colonia, de los distintos lugares, ahí la dinámica cambió, porque vi un mundo que no se veía desde la parte del uniformado. ¿Por qué? Porque usted ambienta con los, le digo, con los que venden, con los dealers de la calle, ambienta con los que usan, o sea, el drogadicto que usted usa, porque cuando usted está uniformado, lo único que ve es el drogadicto ya caído en el piso, o el que cometió un delito, pero usted no lo trata en persona. Cuando usted trabaja encubierto, usted vive con esa gente. Entonces ya tiene otra distinta temática, ya se mueve distinto. Y luego de ahí que yo, le digo, trabajé en los años 80, empiezo a trabajar la calle de Los Ángeles, que es una urbe. Irónicamente, le digo, empiezo ahí a trabajar lugares saturados en distintas partes de la ciudad, saturados de droga callejera, que irónicamente estamos hablando de hace 40 años atrás,
hoy en día siguen exactamente igual. O sea, eso es lo interesante de todo este relato que yo les voy a contar. Y luego yo en los años 80, cuando yo entro, que es cuando explota realmente en Estados Unidos el uso de la cocaína particularmente, ¿no? Y explota los carteles colombianos y los grandes cargamentos y demás. Yo entro al gobierno federal y ya me envuelvo en todo ese mundo. Y luego veo el cambio de los 80 a los 90 con el crecimiento de los famosos carteles de la droga en distintos países, y me voy, digamos, familiarizando más, y entonces encuentro un mundo totalmente distinto, porque además, después de haber yo trabajado encubierto, tuve la oportunidad de estar asignado en distintos países. Estuve trabajando asociado a una embajada, fui jefe de una zona, conocí, era el delegado principal de esa zona, entonces conocí la dinámica de la política, de la corrupción, del lavado de dinero, de las grandes cantidades, y todo eso me fue formando. O sea, el policía uniformado, el agente encubierto federal con una cosa, y luego ya de jefe, son distintas facetas que le da a usted una completa, digamos, radiografía del tema. Por eso le digo que hoy es muy difícil saber la verdad desde un solo punto de vista. Porque una de las cosas que yo he visto en el tema de la droga y de la, que yo lo oigo constantemente, ¿no? Porque obviamente siempre me ha interesado y lo sigo estudiando, es la cantidad de información equivocada, de mitos, de misterios, de exageraciones, de especulaciones, que no tienen nada que ver con la realidad. Y entonces hoy en día, cuando escuchamos en las noticias, cuando vemos las situaciones en distintos países, nadie entiende el entretelón que hay detrás de todo eso. O sea, hay mucho más. Y le digo, hay mucha información hoy en día, amigos y amigas, de todo esto. O sea, usted por ejemplo, escucha y ve, precisamente aquí en YouTube o en programas televisivos, en programas de noticieros y demás, excelentes periodistas que han entrevistado narcotraficantes, que han entrevistado fiscales, que han entrevistado jueces, que han entrevistado informantes, agentes federales de todos los países y todo, pero no llegan a la profundidad. Tienen la información y tienen los nombres. Le aseguro que usted conoce nombres como Pablo Escobar, como el Chapo, y hay muchos nombres que no son tan populares, tan conocidos, pero que son conocidos de todo. Pero detrás de todos esos nombres hay toda una estructura que la gente no la conoce. E incluso le voy a decir, muchos hablan de los narcos, pero el narco es solamente una pequeña parte de la estructura, de la monstruosidad que es esto, porque detrás de los narcos hay toda una estructura política y económica enorme que se beneficia de todo, y esto es lo que vamos a hablar aquí. Entonces, los quiero invitar a ustedes, amigos, amigas, si les interesa el tema, para que me acompañen, porque de ahora en adelante vamos a enfocarnos en eso, en el tema del narcotráfico, y le vamos a cambiar, hoy ya le voy a cambiar el nombre a este canal, a Narcomentarios. O sea, estuvo hasta ahora su seguridad, pero hoy empezamos con un nuevo título que va a ser Narcomentarios, y vamos a empezar el número 1, que es este, y lo vamos a continuar, y con su colaboración, porque si les interesa, yo creo que a algunos de ustedes sí les va a interesar mucho, porque casi estoy seguro que en el momento que estoy haciendo este video, en alguna parte de su país están ocurriendo situaciones que están relacionadas directamente con el narcotráfico, que están causando gran conmoción, que es violencia, que es corrupción y todo. Entonces, podemos, entre usted y yo, amigos, amigas, crear un debate y para que usted mejor entienda por qué el narcotráfico nunca se va a ir de su país, por qué el gobierno a veces es obsoleto en la lucha contra el narcotráfico y por qué no hay posibilidades, basado en lo que se ha hecho hasta ahora,
de siquiera poder controlarlo, porque este es un tema, no se lo va a acabar el narcotráfico. Se lo digo yo, que he estado en este tema por muchísimos años, esto no se va a acabar. Entonces, quiero compartir con ustedes esto, los invito a que me sigan, los invito a que nos hagan preguntas, los invito a que nos, digamos, compartan su situación, y vamos a tratar en estos videos, vamos a tratar de explicar el por qué algunas situaciones en su país ocurren. O sea, porque usted a lo mejor tiene ciertas partes, conoce, le han dicho ciertas partes, pero hay otras partes que a lo mejor no conoce. Y le digo, una de las cosas más apasionantes que hay de todo esto es que yo vivo en el país consumidor de drogas más grande del mundo. Por lo tanto, yo puedo hablar con mucha propiedad del tema del narcotráfico en una forma que muchos países no lo pueden hacer, porque hay países que producen droga, hay países que la contrabandean, hay países que se matan, hay países que estructuran, pero nadie tiene el concepto y el poder económico que este país tiene del consumo de la droga en el mundo entero, ¿no? Acuérdense, Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial. Fíjense qué cifra le voy a tirar. 5% de la población mundial vive en Estados Unidos. Y el 65 al 70% del consumo de drogas globalmente hablando se consumen en este país. ¿Qué me cuenta? O sea, compare eso con todo lo demás que usted puede hablar y verá que no hay comparación. Y sí hay mucho consumo en Europa, hay mucho consumo en Latinoamérica, obviamente ha crecido mucho, pero no en el nivel que es esto, porque además aquí el poder económico ayuda mucho a la ciudadanía a el acceso a la droga. Por eso es que todo mundo eventualmente, si la droga es, digamos, de buena calidad, termina en este país. O sea, sí, en Europa se vende mucho, sí se vende mucho en Medio Oriente, sí se vende mucho en Australia, en países lejanos que no se produce, pero no se vende más que aquí. ¿Me entiende? Y entonces, eso nos da a nosotros, particularmente a su servidor, que ha trabajado, le digo, desde la calle hasta el nivel alto, un punto muy natural y muy especial de entender el drama, ¿no?, de lo que es el narcotráfico, de lo que es la droga, de lo que es el consumo, que yo creo que a ustedes les puede interesar mucho. Entonces, amigos, no se la voy a hacer más larga, los quiero invitar a que comencemos este camino juntos, los quiero invitar a los que me han seguido, que continúen, y le digo, comentarios siempre serán bienvenidos, preguntas serán bienvenidas, y vamos a tratar de, digamos, de silvanar esta madeja y de demostrárselo. Y le digo con realidades, aquí no estamos tratando de proteger a nadie, sino estamos tratando de encubrir a nadie, ni estamos tratando de hacer, estamos tratando de compartir y que vea usted que es mucho más complejo el tema de lo que mucha gente pretende simplificarlo. Amigos, amigas, los invito a que nos sigan, los invito a que continúen viéndonos y los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.